Como saben los que han estado asistiendo a la iglesia, estamos predicando una serie de mensajes en el Evangelio según Marcos. Así que yo quiero invitarles en esta mañana a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. Vamos a estar hablando a partir del versículo 30. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, comenzando en el versículo 30 en adelante. Permítanme orar antes de leer. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes en esta mañana de acercarnos a tu santa palabra. Esta es tu palabra, inspirada por tu Espíritu. Ellas son espíritu y vida, y son más cortantes que toda espada de doble filo. Te suplicamos que al exponerla, nuestros corazones sean atraídos hacia ti, sean expuestos en tu presencia, que podamos conocerte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos 6, del versículo 30 en adelante. Dice así: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera de comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Verso 37, denles ustedes de comer. Les contestó Jesús y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Si a ti te hubieran dado la oportunidad de elegir entre un papá muy compasivo, pero sin ningún tipo de recursos para levantarte, para criarte, y un papá rico y poderoso, pero nada compasivo, ¿cuál tú hubieras escogido? A ver, los niños que están aquí, ¿qué preferirían? ¿Un papá con dinero o un papá bueno pero sin dinero? Yo sé que están pensando, bueno, yo prefiero uno con cuarto. Otros están pensando, no, pero si tiene dinero, pero no es bueno, yo prefiero uno bueno. Bueno, pero desde que nosotros nacemos, los seres humanos estamos sujetos a muchas necesidades. No solamente porque nosotros somos pecadores desde el nacimiento, sino también por nuestra propia naturaleza humana, que es una naturaleza débil. No importa que tú hayas nacido en un hogar acomodado, o que tú hayas crecido con muchas necesidades o muchas vicisitudes. Las necesidades más profundas del ser humano no son materiales, sino que son espirituales. Necesitamos sentirnos valorados, apreciados, amados, cuidados. Necesitamos dirección, sentido de propósito en la vida para entender la vida.
y para salir adelante, ¿sí o no? En resumen, necesitamos ser pastoreados por Dios. Hoy mismo, aquí en este lugar, o quizás los que están viendo por internet, hay personas en distintos estados de ánimo, con distintas necesidades, conflictos, problemas serios, buscando respuestas y soluciones a situaciones que tienen en sus vidas. Personas que se sienten desorientados, personas que están decepcionados de la vida, de las personas que tienen a su alrededor o quizás de sí mismos. Aquí hay gente así, quizás hoy. Pero nuestro pasaje nos presenta a Jesucristo como pastor. Un pastor compasivo a quien le importa tu situación. Pero además es un pastor todopoderoso para quien no hay nada imposible. Al inicio de esta serie de predicaciones, nosotros aprendíamos que Marcos busca contestar una pregunta. A ver quién se acuerda. El pastor Saladín nos decía, Marcos quiere contestar una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? Y hemos visto al Señor Jesucristo revelándose. Lo hemos visto dándose a conocer, predicando el evangelio del reino. Lo hemos visto sanando a muchísimos enfermos. Lo hemos visto libertando a endemoniados sin importar el poder que tenga dicho demonio. Lo hemos visto levantando muertos. Y lo hemos visto incluso calmando la tempestad y el viento. En los dos eventos que siguen, en el capítulo 6 que usted leyó y en la predicación que el pastor Eduardo hará el próximo domingo, Dios mediante, hay dos eventos en los cuales Jesús muestra su poder y deidad al ejercer control sobre el orden físico del universo. La ley, yo sé que aquí hay algunos físicos, alguna gente inteligente, mucha gente inteligente. La ley de la conservación de la materia dice que la energía o la materia no se destruye ni se crea, sino que solo se transforma, ¿verdad que sí? En otras palabras, no importa cuánto tú puedas modificar la materia, los átomos, la cantidad de átomos es la misma. Sin embargo, nosotros vamos a ver a Jesús hoy tomar algo como esto, ¿verdad? La cantidad de materia que está aquí, usted pudiera decir, bueno, ahí no hay un aumento de materia porque lo que hubo ahí fue una planta de trigo que creció, tomaron las espigas, la procesaron, la planta tomó la energía del suelo y tomó la energía del aire, así que ahí no hay un aumento de átomos. Lo que hay aquí es simplemente una transformación de la materia. Pero usted va a ver a Jesús hoy hacer pedazos la ley de la conservación de la materia. Porque Él toma algo como esto y lo multiplica por 5,000. Vamos a ver si no hay más átomos después de que Él haga ese milagro. Quizás hay alguna persona aquí, quizás viéndonos o tal vez escuchándonos y dice, eso es imposible, nadie puede crear más materia. Yo estoy de acuerdo siempre que sea el creador mismo de la materia. Las Escrituras dicen que todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada de lo que hay puede haber sido hecho. Él sí puede generar materia de donde no hay. Todas las cosas son posibles para Dios. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Jesús, el pastor compasivo y todopoderoso. 3 razones por las que podemos encontrar satisfacción completa en Jesús. Y la primera de ellas es que Jesús tiene compasión de sus discípulos cansados. En Marcos 6:30, nosotros vemos el regreso de los discípulos. Y Marcos generalmente o muchas veces interrumpe una narración con un evento por el medio y después sigue la narración. Y este es el caso aquí. Él había estado hablando en el capítulo 6 del envío de los discípulos, lo interrumpe con la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes y la retoma ahora con el retorno de los discípulos.
Cuando Jesús envió a sus discípulos en misión de 2 en 2, Él les dijo que hicieran 2 cosas. ¿Cuáles eran esas 2 cosas? Versículos 12 y 13 del capítulo 6. Él les dijo, enseñen y hagan milagros. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Al regresar, los discípulos de su misión comienzan a contarle a Jesús todo lo que ellos habían hecho, de todos los milagros que habían visto y todo lo que habían enseñado. Enfermos siendo sanados, personas endemoniadas siendo libertadas y el mensaje de arrepentimiento siendo predicado. Y yo estoy seguro que había una gran euforia en ese debriefing que hicieron con Jesús y sus discípulos. Pero Jesús no parecía muy impresionado. Los discípulos estaban diciendo, Señor, mira, yo oré y pasó esto y alguien se liberó. Pero Jesús no parecía muy impresionado. Él estaba más interesado, ¿saben qué? En la salud espiritual, en el estado físico y espiritual de sus discípulos. Ellos habían estado trabajando sin descanso por muchos días y era tanto el afán que estaban viviendo que dice que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Pero escucha esto, el pastor compasivo sabe reconocer cuando sus ovejas necesitan ser llevadas a descansar. Él sabe. Así que el Señor les dice, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Y dice que se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Miren esta palabra, solitario, también se traduce un lugar desierto, es decir, un lugar desolado. Y toma nota de esa palabra, porque Marcos está usando esa palabra desolado y desierto con una intención específica. Hermanos amados, el agotamiento físico y espiritual es muchas veces una puerta abierta para el pecado. El agotamiento físico y espiritual es muchas veces una puerta abierta para el pecado. Muchos pastores testifican que muchas de las grandes tentaciones que ellos han vivido, ¿sabe cuándo lo han vivido? Después que han ministrado. Después de que ya terminaron, entonces sus defensas de alguna manera bajan y se descuidan cuando están agotados. De hecho, hay un chiste entre pastores que dice, nunca renuncies al pastorado el lunes. ¿Y por qué no el lunes? Bueno, porque es que el lunes es el peor día para los pastores, porque vienen con la resaca de todo el fin de semana, de la predicación, etc. La vida del discípulo, hermanos, la vida del discípulo no es solo misión para Jesús, sino misión con Jesús. Ni siquiera el ministerio debería interferir con nuestra comunión con el Señor, y a veces pasa. Ahora, esta tentación no solo le pasa a los pastores o a los ministros, le pasa a cualquier persona que está exhausta, fruto del mucho trabajo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Saben por qué sucede? Porque tú y yo creo que tú me darías la razón, cuando estamos muy cansados, porque hemos trabajado mucho, porque nos hemos esforzado, ¿qué creemos? ¿Creemos que nos merecemos un buen descanso? Creemos que nos merecemos cierto placer, ¿sí o no? Estoy cansado. ¿Qué yo hago? Me siento. Y ahí es cuando se dan los pleitos entre los esposos, ¿cierto? Porque él llegó cansado del trabajo y no quiere hacer nada. Y la esposa le dice, ayúdame con los muchachos. O mira, ayúdame con esto en la casa. No, yo me pasé el día entero trabajando, ya yo estoy cansado. Y ahí se dan los problemas. ¿Dónde encuentras tu refugio cuando estás agotado física y espiritualmente? Algunos en el entretenimiento, otros en la pereza. No se paran de una cama. Y aún otros van a los vicios. Algunos a los vicios del alcohol, otros a los vicios de la pornografía y otros distintos vicios supuestamente para botar el golpe. Pero Cristo nos invita a encontrar descanso en Él.
Cristo nos invita a apartar tiempo de descansar mientras estamos con Él. Oiga esta combinación. Lo que está pasando aquí no es que los discípulos se están yendo de vacaciones solos. ¿Se están yendo con quién? Con el Maestro. No es un descanso por descanso. Es un descanso al lado del Maestro. Él les dice, ven. Él te dice, hermano, ven, tú estás agotado, ven. Vamos a un lugar apartado y solitario a descansar. Muchos creyentes de la antigüedad practicaban la contemplación. Hoy es muy escaso ver eso. El mundo en el que vivimos está lleno de distracciones, pero antes se practicaba mucho la contemplación y los momentos de soledad con Dios. Uno de esos hombres muy admirados en el mundo reformado era Jonathan Edwards. Algunos de ustedes conocen a Jonathan Edwards, un pastor muy conocido de los 1700. Él era un joven pastor en la ciudad de Nueva York y él cuenta que él frecuentemente abandonaba el bullicio de la ciudad y se iba a las orillas del río Hudson solo para contemplar las cosas divinas y conversar en secreto con Dios. Qué lindo eso. Cuando tomes tiempo para descansar, escucha bien, hermano, acuérdate de que el alma también necesita reposo. No solo el cuerpo, el alma también necesita reposo. Y ese reposo del alma solo se experimenta en comunión con el Señor Jesús. Él dice en Mateo 11:28, vengan a mí, ¿cómo dice? Todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. El descanso es un regalo de Dios. Mientras descansas físicamente, habla con Dios en oración. Medita en Él, en su grandeza. Pon una música que te eleve a pensar en las cosas del Señor. Pasa tiempo a solas con Él. Hay gente que cuando descansa, descanso significa cortar con todo lo que es Biblia, cortar con todo lo que es oración, con todo lo que es mensaje, con todo lo que tiene que ver con Dios. Yo voy a descansar, descanso de Dios, descanso de la familia, descanso de todo. Eso no es el descanso. Cuando salgas de fin de semana, a propósito del verano, con tu familia, cuando salgas de fin de semana con tu familia para pasar un tiempo de descanso, no te desconectes del Señor. Porque entonces regresarás con tu cuerpo renovado, pero con tu alma cansada. ¿A cuántos les ha pasado que estando en un tiempo de descanso caen en tentaciones? Es porque no estás descansando apropiadamente en la presencia del Señor. Ahora, por más importante que sea el descanso físico, para Jesús las necesidades espirituales tienen prioridad. Y esto nos lleva a nuestra segunda razón por la que podemos encontrar satisfacción completa en Jesús. Porque Jesús tiene compasión, no solo de sus discípulos cansados, pero también de las multitudes desamparadas. Cristo tiene compasión de las multitudes desamparadas. Marcos 6:33. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Escucha esto, hermano. El descanso físico se puede programar, pero las oportunidades redentoras se deben aprovechar de inmediato. Tú puedes programar un descanso, pero una oportunidad de salvación tienes que aprovecharla de una vez. Por causa de la popularidad que Jesús y sus discípulos tenían, por los milagros y todo eso, la gente le estaba siguiendo de todos lados. Y cuando ellos se fueron en la barca, de una manera misteriosa, no sé si era que había un calié en medio de ellos, pero la gente supo para dónde iban. Y cayeron allá. Dice el texto que de todos los pueblos y ciudades de alrededor del mar de Galilea, la gente comenzó a correr hacia ese lugar inhabitado donde Jesús y sus discípulos iban a pasar ¿qué? Un tiempo de descanso. Ellos iban a descansar, pero la gente lo supo. Es probable que el paseo en bote, donde ellos iban, era un paseo lento, no había ningún apuro por llegar,
Habían quizás algunos de los discípulos estaban conversando en la barca, otros estaban durmiendo. Y al final, cuando llegaron, ¡oh sorpresa! ¿Con quién se encontraron? Imagínate tú, una gran multitud, dice. Ahora, yo quiero que tú pienses un momentico, ¿cómo hubieras respondido tú si tú fueras uno de los discípulos? Y van llegando a su descanso y de repente tú ves a gran multitud. ¿Qué tú le dices a Jesús? Jesús, ni te baje. Óyelo bien. Ni te baje. Pedro, dale vuelta. Dobla la barca, vámonos para otro lado. Imagínate que tú y tu familia toman sus vacaciones anuales, tú programas tus vacaciones en tu trabajo para irte a una casa de campo con tu familia, donde unos familiares que tienen una casa de campo grande. Y cuando llegas allá, te das cuenta que esa familia está en serio problema, que el matrimonio de ellos está despedazándose, que los hijos andan por su cuenta y que los esposos ni se están hablando entre sí. Esos son tu familia. Y tú eres el cristiano. Y tú estás pensando, oh no, mis vacaciones se me van a arruinar. Yo no vine aquí a trabajar. Yo vine a descansar. Lo menos que tú quieres es involucrarte en un problema de familia, un problema matrimonial. Y entonces levanta tu cabeza y le dice al Señor por dentro, Señor, Señor, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persiguen estas cosas? Pero nuestro buen pastor nos responde así. Él tiene compasión. Jesús vio, oye lo que dice el texto, que Él vio la multitud y tuvo una profunda compasión en sus entrañas. Esa es la palabra que está ahí cuando dice compasión. Es una compasión que se siente en las entrañas. De hecho, la palabra que está ahí suena rarísima, pero te la voy a pronunciar para que veas que es una palabra gutural, o sea, que se dice de abajo. Es la palabra splanchnizomai. Así suena. Eso fue lo que él experimentó. 9 veces aparece en el Nuevo Testamento y solo se le aplica a Jesús. Las 9 veces que aparece. Solo él experimenta ese tipo de compasión y aquellos que andan con él. En lugar de sentir frustración y repulsión por una gente que no me dejan en paz ni me dejan descansar, él se llenó de compasión por ellos y comenzó, dice el texto, a enseñarle. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la necesidad de la gente? Enseñarles muchas cosas. Y oye esto, lo que para nosotros puede ser una interrupción, para Cristo es una oportunidad. ¿Qué tipo de multitud tú crees que era esta? ¿Tú crees que eran gente buena y santa que fueron a escuchar el mensaje de Jesús, que estaban hambrientos? Quizá había algunos así, pero no todos. Quiero decirte que los demás evangelistas nos dicen que ahí en esa multitud había gente con todo tipo de intereses. Muchos de ellos fueron solamente para que les resolvieran su problema, fueran a buscar un milagro. Otros fueron curiosos para ver el show, porque les gustaba ver lo que pasaba. Y aún otros eran revolucionarios. De hecho, esa zona donde ellos fueron a descansar, en los pueblos alrededor, había muchos celotes. Y fueron para ver si podían conseguir que Jesús fuera el líder de su revolución. De hecho, si tú lees el pasaje paralelo en Juan capítulo 6, versículo 15, después de que Jesús hizo este milagro, dice que dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerles rey, se retiró él solo al monte. Así que había un grupo de gente que no era el tipo de multitud que tú piensas, sí son gente muy sana, muy buena. Pero ¿cómo los vio Jesús? ¿Cómo los vio Jesús? A veces tú vas por la calle y tú ves personas que están quizá vendiendo cosas en la calle, limpiando vidrio o haciendo cualquier otro tipo de actividad y son como invisibles. Es como si no estuvieran ahí para ti. Tú sigues para adelante. Y es son como moscas que tú quieres quitarte del medio, que tú no quieres que interrumpan tu día. Así vemos nosotros las multitudes, pero Jesús las ve como ovejas sin pastor.
Y cuando Marcos usa esta frase, lo está haciendo con intencionalidad, porque la frase oveja sin pastor, en una sociedad ganadera y agraria como era la sociedad de ese tiempo, todo el mundo sabía que una oveja doméstica no puede vivir sin un pastor. Las ovejas domésticas que no tienen un pastor se mueren, y Jesús los ve. ¿Cómo los ve? Como ovejas sin pastor. Las ovejas, en primer lugar, no son los animales más inteligentes. No lo son. De hecho, las ovejas instintivamente están cableadas cerebralmente para seguirse una a la otra. Y si una se cayó por el hoyo, la otra no piensa de que, ay, se cayó esa, yo no voy para allá. No, ella sigue. Y se va cayendo una encima de la otra. Las ovejas no tienen ni siquiera capacidad para buscar su propio alimento, las domésticas. Tampoco tienen ese sentido arácnido que tiene el hombre araña, ese sentido del peligro. No tienen eso. Así son, no saben defenderse contra los depredadores. Es más, ni siquiera pueden limpiarse el pelo cuando se llena de sucio y la lana, y se infectan y se enferman. Una oveja sin un pastor le quedan muy pocos días de vida. Así que cuando Marcos dice esto, también está haciendo referencia a muchas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Números capítulo 27. Allí en Números capítulo 27, Dios le anuncia a Moisés que va a morir. Moisés era el pastor de Israel hasta ese momento. Dios le dice, sube al monte, verás la tierra prometida, pero no entrarás en ella, vas a morir. ¿Y sabes qué le dice Moisés? Pensando como pastor, versículo 16. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como oveja que no tienen pastor. Porque él sabía lo que le iba a pasar a su pueblo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, dice. Una oveja sin pastor, ¿qué le pasa? Se descarría. Ahora, ¿por qué los judíos del tiempo de Jesús estaban como ovejas sin pastor? ¿No se supone que ellos tenían maestros de la ley, escribas, fariseos, saduceos? ¿Sabes por qué? Porque como dice Ezequiel capítulo 34, sus jefes se pastoreaban a sí mismos, se aprovechaban del rebaño. Sus maestros religiosos eran ciegos, guías de ciegos. Sus enseñanzas eran, en lugar de traer alivio, lo que traían eran carga pesada. Y hoy día, hermanos, hoy día hay muchas iglesias evangélicas, pero poco evangelio en las iglesias. Hoy día hay muchas iglesias evangélicas, pero poco evangelio en las iglesias. Hay muchos líderes, muchos apóstoles, muchos profetas, muchos salmistas, hay muchos de todo eso, pero pocos pastores del rebaño. Y Jesús se presenta como ese pastor que sale en defensa de sus ovejas. Mira lo que dice Ezequiel 34:12. Dice Ezequiel 34:12, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Y más adelante, el mismo capítulo, pero versículos 23 y 24, él dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. ¿Quién tú crees que es ese solo pastor que las apacentará? Dice el profeta, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Pero cuando Ezequiel escribió esto, David se había muerto. Porque el profeta no estaba hablando del David físico, él está hablando del David profético. Él estaba hablando de el Mesías, hijo de David, que estaba frente a aquella multitud. ¿Cómo veía Jesús la multitud? ¿Cómo te ve a ti el Señor? Jesús veía en la multitud a personas débiles, enfermas, heridas, personas descarriadas, errantes, perdidas, esclavas del pecado, presas de Satanás.
Él veía personas hambrientas de la verdad, personas desorientadas sin propósito. Él me veía a mí, ahí en esa multitud. Ahí estaba yo. Y así hay personas hoy, escuchando esta predicación. Mujeres atribuladas, con problemas con sus esposos o con sus hijos. Hombres con serias situaciones económicas, laborales, familiares, desafíos en su vida. Jóvenes tratando de encontrar sentido y propósito en su vida. Jóvenes tratando de encajar. Niños fruto de divorcio, sufriendo porque sus padres están separados. Mujeres y hombres solteros, divorciados, viudos, separados, luchando con situaciones familiares o con situaciones personales. Aquí hay personas luchando con enfermedades físicas, heridas también emocionales. Y aún hay otros que son indiferentes, que quizás están aquí porque los invitaron. ¿Cómo los ve Jesús? Jesús es movido a compasión y responde con aquello que puede saciar el hambre más profunda. Su enseñanza. Mateo nos dice que Jesús sanó a muchos, es cierto, pero Marcos quiere resaltar la importancia que Jesús le dio a la palabra, al evangelio del reino. Lo que tú y yo necesitamos más de Jesús es su palabra. Lo que tú y yo necesitamos más de Jesús es su palabra. Oye bien, los beneficios materiales, una sanidad, una ayuda del Señor en un problema que tú tienes, son temporales. Hoy el Señor te sana y tú te enfermas después y te vas a morir. Hoy se resuelve un problema y ¿qué sucede mañana? Que viene otro, porque estas situaciones vienen y van. Pero Él quiere saciar las necesidades más profundas de tu alma. Óyelo bien, Cristo quiere saciar las necesidades más profundas de tu alma. Volviendo a los discípulos de Jesús, aunque el texto no dice claramente que ellos estaban frustrados, no lo dice que estaban frustrados, sin embargo, por como ellos respondieron más adelante, tú te das cuenta que ellos no estaban muy contentos tampoco, ellos no estaban muy contentos. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros no sentimos la compasión de Jesús? ¿Te has preguntado tú? ¿Por qué estamos muy centrados en nosotros mismos? Todo se trata de mí. Esa persona que se presenta inesperadamente cuando tu agenda está llena y quiere hablar contigo. O esa llamada telefónica que te saca de concentración. Esa conversación con tu hijo o con tu hija, precisamente cuando tú vienes agotado del trabajo, ahí es que él quiere hablar. O quizás esa persona que te pide un favor, y a veces puede ser tu cónyuge, cuando tú ya estabas listo para poner tu serie favorita. Mi amor, ¿tú puedes tal cosa? Eso no le pasa a mucha gente aquí. Aunque tú veas esas cosas como una inconveniencia, esa puede ser la oportunidad para que tú puedas mostrar la compasión de Jesús a tu hijito, a tu cónyuge, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Esa interrupción es una oportunidad. Dice el pastor Miguel Núñez, el asunto esencial es el amor. El amor complica la vida del que ama y descomplica la vida del que es amado. ¿Sí o no? Amar significa complicarse la vida. Si no, pregúntaselo a Jesús. Estaba bien, estaba perfecto en el cielo, no tenía que venir aquí a nada. Y se complicó por nosotros. Amar significa complicarse la vida por el ser amado. Ahora, el contraste entre la compasión de Jesús y la actitud de los discípulos se hace más evidente en la siguiente escena, la cual nos da la tercera razón por la que podemos encontrar satisfacción completa en Jesús. Hemos dicho, Jesús tiene compasión de sus discípulos cansados. Número 2, Jesús tiene compasión de la multitud abandonada. Y número 3, Jesús tiene poder para satisfacer
toda necesidad. Jesús no solamente tiene compasión, Él tiene poder. ¿Qué tú haces con un papá que tiene mucha compasión y no puede resolver? Él tiene poder para satisfacer toda necesidad. Y eso lo vemos a partir del versículo 35 en adelante. El Señor Jesús estuvo enseñando a la multitud por largas horas. Largas horas. Él comenzó a enseñarles y se hizo tarde, dice el texto. Hermano, yo no sé qué sería estar expuesto a un sermón de Jesús ahí en persona. El mismo Dios encarnado predicándote. Y la hora pasan y tú sigues. No es como nosotros que a los 15 minutos ya aburrimos la audiencia. Cuán glorioso debe haber sido aquello. Pero el sermón se extendió. Y yo me imagino a algunos de los discípulos yéndose a la parte de atrás del salón y diciéndole a Jesús: corta ya, bájale algo al sermón. Corta, padre, corta, maestro. Se está poniendo tarde. Aparentemente, los discípulos notaron algo que a Jesús se le escapó, que se estaba haciendo tarde. Y que la gente, como había llegado allí, corriendo, dice que llegaron, sin planificación, la gente no trajo nada de comer. Es decir, que todo el mundo que estaba ahí llegó de repente. Parecía que los discípulos estaban pensando correctamente, ¿sí o no? Así que lo más prudente, anota esto, y lógico, ¿qué era? ¿Qué era lo más prudente y lógico? Despide a la gente para que se vayan por los alrededores. Es cierto que aquí es un lugar desértico, o desierto, pero que la gente se vayan por ahí a buscar qué comer. Sí, eso parecía bien, pero probablemente también, acuérdense de que ellos salieron, ¿a qué fue que salieron? A descansar. Probablemente la gente quería decir: ya se van. Señor, mándalo para ver si nosotros al final podemos conseguir el momento de descansar que queremos. Sin embargo, Jesús tiene una gran lección que darles a sus discípulos. Había algo muy importante que ellos estaban perdiendo de vista. ¿Qué estaban perdiendo de vista? Es decir, Jesús tiene horas predicando, la gente tiene hambre. Y ellos piensan, lógicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que despachar a esta gente porque nadie trajo comida. Pero Jesús quería que ellos vieran algo. Yo no sé si tú sabes qué es lo que Jesús quiere que ellos vean. ¿Qué es lo que Jesús quiere que ellos vean? Ante tal despliegue de sabiduría práctica de los discípulos, Jesús les responde con una bola recta a 110 millas por hora. Señor, mándalo por ahí para que coman algo. Y Jesús lo mira y le dice: denle ustedes de comer. ¿Qué? ¿Qué fue, maestro? Denle ustedes de comer. Y yo me imagino en ese momento todos los discípulos mirándose así entre ellos como que... Y algunos estaban riendo por abajo como: oye, nosotros no trajimos pan. ¡Wow! Pensando quizás los discípulos, no basta con que esta gente nos haya interrumpido nuestras vacaciones con el maestro. No basta que hayamos tenido que escuchar el sermón más largo de la historia, esperando nuestro descanso. Ahora el maestro nos dice que nosotros alimentemos una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ya usted póngale el número a eso. Generalmente las mujeres y los niños son más que los hombres. Ya había 5,000 hombres, y la palabra hombre no es la palabra genérica antropos, que se usa para referirse a la raza humana. Es la palabra específica andros, de donde viene Andrés, que significa varón. Habían 5,000 hombres varones. No sé si hay que especificarlo en este tiempo, quizás sí. O sea, que Jesús le está diciendo: denle ustedes de comer. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia. Usted acaba de cocinar y llega una familia a su casa a visitar sin avisar. Y usted sabe que lo que hay no da. Y usted está así como con más pena que vergüenza. Ay, ¿por qué no se quedan a comer? Usted está loco porque que digan: ya nosotros comimos. Porque si no, alguien se va a quedar sin comer en la casa. Cuando yo estaba pequeño, era culturalmente
mandatorio que si alguien llegaba al mediodía, se le ofreciera la comida, a sí mismo. Hoy día no. Hoy día es como, mira, tú llegaste, podemos pedir una pizza o podemos ordenar algo. Pero en mi tiempo no, a la gente se le daba de lo que había. Y cuando llegaban gente a esa hora, los muchachos nos poníamos nerviosos porque casi siempre es la carne de nosotros que íbamos. Ay, Dios mío, le van a dar mi carne, le van a dar mi carne. No sé si los discípulos quizás pensaron así. Ahora, algo peor estaba pasando aquí. No fue una familia que llegó, eran 5,000 hombres y la mujer y los niños que se añadían. Felipe era uno de los discípulos. Usted dirá, ¿de dónde tú estás sacando eso, Dionis? Yo estoy sacando eso de los otros relatos paralelos. Felipe, que era un hombre muy práctico y directo. Felipe fue que le dijo a Jesús, mira, muéstranos al Padre y nos basta. Ok, ese es Felipe. Le dice, Felipe se para así y hace una mirada a la multitud y dice, 200 denarios ni siquiera van a dar para esta cantidad de gente que está aquí. O sea, Felipe le dice al Señor, mira, Señor, el salario de 7 meses y medio de una persona puesto en pan no va a dar para que le demos un pedazo, no un pan entero, no. O sea, no un pan de esto. Partir este pedazo en 4 para ver si alcanza, para darle a la multitud que hay aquí. Y a lo mejor Pedro, que era el líder, le hace señas a Judas, le pregunta a Judas, chécate cuánto hay. Porque Judas era el tesorero. Y Judas hace de que no llegamos, estamos lejos de ahí, a saber lo que había hecho Judas con el dinero que había. Ustedes saben que Judas era ladrón. Hasta que uno de ellos se envalentonó y le dice a Jesús con un tono sarcástico, ¿tú quieres que nosotros vayamos y gastemos 200 denarios de pan, que busquemos por donde no hay, y que le demos de comer a esta gente? Es una pregunta sarcástica, porque ¿es eso lo que Jesús le está diciendo? No. Jesús en ningún momento les ha dicho, busquen sus propios recursos, de lo que ustedes no tienen, salgan por ahí y busquen pan para toda esta gente. Jesús les está diciendo, miren delante de sus ojos. Ninguno de ellos entendió. Parece que ya se les había olvidado que el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea, ¿cuál fue? Transformar el agua en vino. Muy pronto se le olvidó que Jesús había sanado miles de personas a este punto, que había libertado endemoniado todo lo que se ponían por el frente, que había levantado personas de la tumba, que había dicho a la tempestad y al viento, calma. Es más, parece que se les había olvidado que hace poco habían salido en misión y estaban ellos mismos haciendo milagros. Esa mañana ellos estaban diciéndole a Jesús todo lo que estaban haciendo. Señor, mira, sanamos por allí, hicimos este milagro. Y ya en la tarde, ¿sabe qué estaba pasando? En la tarde se les olvidó. Nosotros somos igual a los discípulos, hermanos. Cometemos el error de ser demasiado cautos y prudentes, cuando en realidad lo que somos es incrédulos. Perdemos de vista quién es nuestro pastor. ¿Quién fue el que nos llamó a esta obra? Y rápidamente nos asustamos y nos decimos unos a otros, señores, no vamos a poder. Esto es muy grande, mandemos a la gente para su casa. Yo le voy a decir una cosa, IBCG. Si esta iglesia va a hacer la voluntad de Dios, tenemos que comenzar a creer que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer aquí. Cristo nos dice, denles ustedes de comer. Ahí está esta comunidad necesitando la predicación de la palabra de Dios. Sí, es imposible con tus propios recursos, pero Él sabe lo que va a hacer. Los recursos que tú y yo tenemos son completamente insuficientes, pero en las manos de Jesús se convierten en la semilla que Él va a multiplicar 1000 veces para llevar a cabo su plan. Esos son tus recursos, una semillita. William Carey, el padre de las misiones modernas, solía repetir la frase, emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Si nosotros pudiéramos hacer la obra de Dios con nuestros propios recursos, no necesitamos a Dios. La historia del pueblo de Dios, hermanos,
ha sido una historia de obra sobrenatural sobre obra sobrenatural. El pueblo de Israel fue formado en base a milagros. La iglesia de Cristo es el resultado del más grande milagro: la encarnación, vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es el milagro más grande. Toda nuestra fe cristiana es una fe sobrenatural. No andamos por vista, sino por fe. Gloria al Señor. Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y esta pregunta es aún más desconcertante para ellos. Hagan un inventario, le dice Jesús, rápidamente, hagan un inventario de lo que tienen. Y quizás alguno de ellos pensó, bueno, por lo menos si vamos a través de la multitud y le pedimos que nos den sus almuerzos y demás, quizás hacemos un número suficiente para darle un pedacito a cada quien. Pero salen por ahí y nada más llega Andrés. Llegó Andrés con una bolsita y dice que solamente consiguió 2 panes y 5 peces, que se lo quitó a un niño, el único niño que había llevado su almuerzo ese día. Fue atracado por Andrés. Yo estoy seguro que la mamá de ese niño era dominicana, porque fue la única mamá que preparó a su muchachito para un día entero de escuela dominical. Mi mamá me preparaba siempre la loncherita y todo eso. Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para tan grande multitud? Dice Andrés. Pero Jesús la tomó, dice, démenla. Dice el comentarista James Edwards acerca de esto: los discípulos se quejan de lo que les falta. Jesús se enfoca en lo que poseen. El problema no será resuelto por algo más allá de ellos, sino por algo de entre ellos. Jesús ve posibilidades donde sus discípulos solo ven imposibilidades, porque Dios puede multiplicar incluso los dones más pequeños si son puestos a su disposición. Entonces dice, yo no sé hacer nada, hermano. Yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé hacer drama. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entrégale tus dones al Señor Jesucristo. Quizás sean 5 panes y 2 pececillos, pero Él alimentó una multitud de no se sabe cuántas personas con eso. Ahora presta atención, porque estamos en la parte final, a la siguiente parte, porque Marcos va a resaltar algunos elementos de esta narración que conectan a Jesús con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y con Moisés, el más grande profeta de Israel. Mira el versículo 39. Dice Jesús: y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. ¿Ok? Piensa en eso. El buen pastor que está allí pastoreando ovejas que no tenían pastor, ¿qué le dice que hagan? Que se sienten en pastos verdes. ¿No te suena nada? Hay un salmo por ahí que dice: en verdes pastos me hace descansar. Versículo 2, Salmo 23, verso 2. Y dice que se recostaron por grupos de 100 y de 50. ¿No te trae nada a la mente? La división que Dios hizo del pueblo de Israel en el desierto eran grupos de 100 y 50. ¿Qué está tratando de hacer Jesús aquí? Está conectando. El judío que conocía las Escrituras decía: oye, pero es que esto, todo lo que está aquí se parece al desierto. Y lo que viene ahora es lo más emocionante, porque Jesús va a hacer aparecer maná, pero no del cielo, sino que lo va a producir de sus propias manos. Entonces dice el versículo 41, el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y quizás Jesús dijo la oración de gratitud de todo judío. Los judíos decían: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que sacas el pan de la tierra. Y dice que lo partió los panes y los iba dando a los discípulos. Nadie sabe exactamente cómo funcionó este milagro,
Pero lo que dice aquí era que él tenía los panes, los partió y lo iba dando. Y de su mano salía lo que él iba dando a los discípulos y no paraba, y no paraba, y no paraba. Dice que también repartió los 2 peces. Y todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas. Qué coincidencia, qué exactitud. 12. ¿Quiénes eran 12 ahí? 12 que no llevaron su mochila. 12 que salieron para una vacación y ni siquiera llevaron comida. Porque ni siquiera los 5 panes y 2 peces eran de ellos. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Fíjate la forma de él alimentar a esta multitud. Mira la forma. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan, levantó sus ojos al cielo y dio gracias y lo partió. ¿A qué se te parece eso? A lo que está delante de ti. Hoy, después del sermón, nosotros vamos a ver eso mismo. Vamos a tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros y vamos a tomar de la copa que representa su sangre. ¿Estás conectando, hermano? Lo que está pasando allí no es solo una alimentación física. Jesús está mandando un mensaje. Yo soy más grande que Moisés, que alimentó al pueblo en el desierto. Yo alimento con mi propio cuerpo. Este evento demuestra que Jesús, el buen pastor, tiene poder para saciar todas nuestras necesidades, por imposibles que parezcan. Todas. Sin embargo, el propósito del evento no era solamente la alimentación física de la multitud, sino, oye bien, revelar que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Eso es lo que ese evento quiere revelar. Es evidente la conexión intencional en este relato con la alimentación del pueblo de Israel en el desierto. De hecho, el evangelista Juan dice que al día siguiente, cuando Jesús y sus discípulos se fueron al otro lado, ¿tú sabes qué pasó? Que la multitud cogió para allá, para donde Jesús estaba. ¿A qué? A buscar el desayuno. Jesús, venimos aquí para que nos den el desayuno, porque ayer nos diste la comida. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Vamos a multiplicar los panes otra vez? No. Jesús les dice, no se ocupen del pan físico. Ustedes no han entendido. El pan físico perece. Mira Juan 6:35. Él les dice, yo soy el pan de la vida. ¿Quién es el pan verdadero? Es Él. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ustedes necesitan comer de mí, lo que le está diciendo Jesús. Tú necesitas comer de Jesús. Esa es tu mayor necesidad. Más adelante en el versículo 54 le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la pregunta es, Señor, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo puedo comer de tu carne y beber de tu sangre? A través de la fe. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo somos participantes del cuerpo y la sangre de Cristo? A través de la fe. Cuando tú crees en Jesucristo, tú te estás comiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue partido por ti. Tú estás participando de su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre fue derramada por ti. Eso es lo que significa comer de su cuerpo y beber de su sangre. Volviendo a la pregunta que hice al principio, en mi conclusión ahora, la pregunta que les hice al principio, que tú prefieres, un papá que tenga compasión o uno que tenga poder. Nosotros no tenemos que elegir entre un Dios compasivo y un Dios todopoderoso.
porque Jesús es ambas cosas a la vez. No importa la condición en la que tú hayas venido hoy o en la que tú te encuentres en este momento, no importa. Si eres como una oveja perdida, vagando errante sin protección ni dirección, víctima o victimario, Jesús está aquí y tiene compasión de ti. Él te ve y conoce tu condición. Él vino a buscarte a ti y a mí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo tienes que confesar que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo solamente. Él perdonará tus pecados, Él te dará paz con Dios. Él satisfará todas tus necesidades más profundas, las necesidades de tu alma. Y a ti que eres un discípulo de Cristo, oye lo que te dice la palabra de Dios, a ti que eres un discípulo de Cristo. Él nos invita a estar con Él y a descansar en Él, a descansar con Él en su presencia. Solo estando con Él vamos a poder salir a la misión. Aprendamos a ver con los ojos de Jesús y pidamos que Él nos dé esa compasión que Él mismo tiene por sus ovejas perdidas, sin importar cómo luzcan o que crean diferente a nosotros. Hermano, nosotros necesitamos mostrar compasión, no solo por la gente que se parece a nosotros, sino por la gente que luce contraria a nosotros. Cristo quiere que nosotros mostremos compasión por el ateo, por el adicto, por las personas que se definen como LGBTQ+, y todo lo que sigue. Él quiere que nosotros mostremos compasión con aquellas personas que son diferentes a nosotros, los tigres del barrio, los raperos y hasta los demboceros. Ellos necesitan la compasión de Cristo. Si ellos van a conocer a Cristo, lo harán a través de nuestra compasión. Hagamos la obra del Señor en fe, no contando con nuestros recursos, pero contando con los recursos ilimitados de nuestro todopoderoso pastor. Él nos ha invitado a ser parte de su obra. Él quiere usar lo poco que tenemos para sus propósitos. Él nos quiere usar a nosotros para suplir necesidades más profundas de la gente. Nosotros somos portadores de este pan de vida, hermanos. Así que vayamos a compartirlo con todo aquel que lo quiera recibir.